verdad central, la provisión de Dios para su pueblo, a pesar de sus quejas, ponen énfasis en que estamos confiados y agradecidos, aceptando lo que Él nos provee. El versículo clave está en Números 20:19, que dice: y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Entonces hoy estudiaremos María, Aarón y Moisés no pueden entrar a la tierra prometida, que está en Números 20, versículos 3, 4, 11 y 12. Y segundo, errantes de cruzar el Jordán, que está en Números 21, 5 a 9 y 21, 20 a 24. Entonces, dice, María y Aarón no pueden entrar a la tierra prometida. Y dice Números 23, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Entonces mire lo que dice, ojalá hubiéramos muerto. Lo más probable es que los quejumbrosos se refieren a los incidentes anteriores en los cuales murieron muchos del pueblo. Este incidente ocurre después de la muerte de María, hermana de Aarón y Moisés. En Aserot, María fue contaminada con lepra debido a su murmuración contra Moisés. Por eso tuvo que ser recluida fuera del campamento durante 7 días. El pueblo no pudo avanzar hasta que María, al cabo de los 7 días, quedó limpia de la prueba. O sea, son las pruebas que el Señor pone muchas veces. Y que nosotros tenemos que, obviamente, tener cuidado, porque el Señor, en algún momento, nosotros tropezamos en algo y el Señor nos pone con esas cosas para que nosotros nos detengamos y entendamos qué es lo que estamos haciendo. Y dejar de murmurar. Es que por todo murmuramos y siempre le echamos la culpa de Dios a todo, de todo. ¿Sabes lo que es nuestra responsabilidad? El Señor nos da de todo y nosotros nos seguimos quejando porque queremos más. Él dice, teniendo sustento ahora, estemos contentos. Y este pueblo que el Señor les ha dado todo, se sigue quejando. Todavía tenemos los sacerdotes que les da como los pilotos, como les da de unas aguas amargas, las puso aguas que pueden tomar y siguen renegando. O sea, en vez de estar mirando hacia adelante el propósito de Dios para la vida de ellos, y no, seguían murmurando. Y no es ajeno a nuestro tiempo, porque todavía seguimos, hacemos lo malo delante del Señor, desobedecemos, decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué me permitiste? Señor, y la culpa la lleva el Señor, sabiendo que es el producto de nuestra desobediencia. Estamos desobedeciendo y merecemos un castigo por eso. Y eso que Dios no nos aparenta como debía de ser. O sea, hasta quedarnos sin respiración. Entonces el Señor nos prueba a nosotros en cuanto a la obediencia. ¿Somos obedientes o no somos obedientes? Entonces el Señor tiene misericordia de nosotros y no nos trata como verdaderamente merecemos. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no estar nosotros quejándonos por todas las cosas que no se nos dan, porque somos nosotros los culpables con la desgracia. Sí, hay algo especial y es que la porción de la palabra donde habla sobre María y Aarón, hay que tomar en consideración que ellos eran siervos de Dios, o sea, no eran cualquiera. Pero la situación particular de ellos es que murmuraron, o sea, murmuraron contra Moisés. Y en el capítulo 12 se ve lo que ellos dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y de hecho ellos también profetizaban, ellos estaban y eran parte integral de ese grupo de servicio. Pero solamente por haber hecho eso, el Señor llamó a disciplina a María y a Aarón. O sea, definitivamente. Y determina y hace un juicio, y es un juicio justo, porque los juicios de Dios son justos. Así es.
también sobre ella recayó el castigo de Dios, quien había afirmado que debido a su incredulidad ninguno de la primera generación entraría a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. Eso está en Números 14, 20. Luego dice Números 24. ¿Y por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Es sorprendente encontrar cuántas veces durante la marcha por el desierto el pueblo israelita se quejó contra Moisés. Parecería que esta gente no hubiera jamás presenciado el poder del amor de Dios. Es como si de la noche a la mañana se les borrara de la mente todas aquellas maravillas obradas por Dios en su favor. O sea, ellos no veían nada, se la pasan solamente quejándose. No habían visto el poder de Dios cuando los cubrió con la nube en el día, los iluminaba por la noche para poder andar. Luego ni el calzado, ni los vestidos se les hicieron, nada, se no les faltaba absolutamente nada, pero seguían ahí, nada más que ofendiendo a Dios, reclamándole como si tuvieran algún derecho, después de tener los derechos para desobediencia, ¿qué más esperamos? La mano fuerte del Señor. Sí, pero hay algo, hermanos, y es que el pueblo de Israel en ese momento está viviendo las consecuencias de sus acciones, de sus actos. Tienen que ser responsables, porque atravesaron y el viaje duró 11 días nomás y estaban al borde ahí para mirar la tierra prometida, pero ellos no creyeron y el Señor los puso a deambular por el desierto durante 40 años. Entonces, en este momento están viviendo las consecuencias de sus acciones. La persona está viviendo una situación cualquiera y entonces quiere desconocer. Se gestó su propio destino en la decisión que tomó, entonces tiene que ser responsable y asumir. Y empiezan a decir, no se hubieran llevado para tal parte. Chillaban más que una caja llena de pollito. Y malcriados, como vimos hoy en el estudio. Ya Dios les había demostrado que les sustentaría y cuidaría por toda la vida, debido al pacto que hizo con ellos. La queja en esta oportunidad se debió a la falta de agua. Ante la sed, lo primero que se les ocurre pensar en la muerte es pensar en la muerte, en vez de recordar las otras ocasiones en que Dios hizo brotar agua del desierto. Eso sí no lo ve. No, y dice que para que nos traen aquí a que muramos, que ya estaban sentenciados, ellos ya no morir ahí en el desierto por no creer en el Señor. Luego dice Números 20:11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Moisés levantó su mano y golpeó la roca con su vara 2 veces. Jehová había ordenado a Moisés solamente que hablara a la roca, que está en el versículo 8. Pero Moisés no habló a la roca, sino que la golpeó 2 veces. ¿Cuál fue el pecado? Hay 2 dimensiones. Por un lado, parece ser que el pecado está relacionado con la cólera que se apoderó de los hermanos. Pero es que aquí lo sacaron de quicio porque él también es un ser humano y él viendo las bondades que Dios hacía con ellos y la quejadera del pueblo a toda hora, supiendo que él se salió de sus casillas, pero ni siquiera él se libró de la reprimenda de Dios, porque es que cuando nosotros pecamos, Dios no nos ve. Al considerar el versículo 10 nos damos cuenta de que las palabras de Moisés denotan ira y sarcasmo. Por el otro, parece que Moisés no dio gracias a Dios por el suministro de agua. Esto hizo que el milagro, en vez de ser una ocasión de gozo debido al poder de Dios sobre la naturaleza y a su bondad, a pesar de la infidelidad del pueblo,
se convertiría en un momento de amargura y reproche. Es que justificó la ropa, yo no tenía sino que el Señor solamente que hablaron y ya, o sea, que el Señor abría la boca, pero Él no lo hizo así. Entonces ahí demuestra que uno sabe que lo sacaron de quicio, pero Él no podía hacer eso contra la roca, porque recordemos que luego en el Nuevo Testamento esa roca es Cristo, que nos da la fuente de agua viva a la salvación. Entonces no le habló a la roca, sino que la golpeó. Dice Números 20:12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. No hubo disculpa por lo que hizo. O sea, el Señor tenía en mente eso, porque no creyeron en Él. Si Él hubiera creído y hubiera hecho como el Señor le dijo, nada hubiera pasado, muchas bendiciones hubiera venido. Él no le creyó a Él. Moisés y Aarón debieron ser ejemplo de obediencia, fe, mansedumbre y paciencia para el pueblo rebelde e incrédulo. Pero en esta ocasión, llevados por el enfado, no glorificaron a Dios con sus actos. Esto les privó de la bendición de entrar a la tierra prometida, pues el Señor les dijo, por eso vosotros no introduciréis esta congregación en la tierra que les he dado. Qué lamentable situación. O sea, por una conducta de ellos, una conducta rebelde, por el enojo que tenían, no era sino darle la piedra, a la piedra, y iba a brotar el agua, pero la golpearon, y por eso el Señor no les permitió que ingresaran a la tierra prometida por ese agua. Moisés y Aarón que por 40 años soportaron a Israel y le guiaron por el desierto, tan solo pudieron llegar al borde de la tierra que Dios había prometido dar a Abraham. Este episodio nos enseña con claridad que todos somos humanos y que ni aún los líderes espirituales están libres de pecado. Aarón murió en el monte Hor y Moisés continuaría por un poco de tiempo más al frente del pueblo, llevándole hasta las puertas de la tierra prometida, por muchos lugares difíciles de ubicar en la actualidad. Segundo, errantes antes de cruzar el Jordán. Y dice Números 21:5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Las quejas. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Esta vez la queja se debió a la ruta que tuvieron que seguir, siendo que los edomitas no permitieron que los israelitas pasaran por su territorio. Estos se vieron obligados a rodear la tierra de Edom. Esto significa caminar por más tiempo a través del desierto. Fue tal el descontento que la gente menospreció el alimento que Dios les estaba proveyendo. En vez de estar agradecidos por la provisión de Dios, los israelitas se quejaron diciendo: nuestra alma está hastiada de esta comida miserable. Cuando nosotros realmente debemos de ser agradecidos con Dios, no tenemos falta de sustento, tenemos algo para comer, ¿cierto? La nevera no siempre está vacía, y es el sustento que el Señor nos da. Luego dice el número 21:6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel.
Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Otra traducción puede ser serpientes venenosas. Son designadas serpientes ardientes debido a que sus mordeduras se asociaban con la sensación de fuego que producían. Muchas personas murieron debido a las mordeduras de tales serpientes. Eso no fue una situación fácil, pero obviamente era por la rebeldía que ellos tenían. Y es que el pueblo no solamente renegó y habló contra Moisés, sino contra Dios mismo. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. O sea, en el desierto, de que todos los días haya pan, es que eran pasados de descarados. Eran pasados de descarados. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Les manda algo práctico y definitivo, serpientes. Y más aún, a todo el que mordían, se moría. O sea, se tuvo que haber muerto mucha gente. Así es. Luego dice Números 21:7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Siempre la mediación de Moisés. Hemos pecado. El ciclo siempre es el mismo que encontramos en el libro de Jueces: rebelión, castigo, arrepentimiento, liberación. El pueblo reconoce su pecado y pide a Moisés que interceda por ellos. O sea, Moisés era el mediador entre los hombres. Luego dice Números 21:8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Y el 21:9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y aquí viene esa parte que usan de que, ay no, si miro al Cristo crucificado que está allá al fondo, o si miro a la Virgencita, o si miro a la tal cosa, y viene desde ahí, la historia que viene de aquí, porque así quedó, y entonces el que mira cualquier cosa de eso, pues está supuestamente así. El Señor ordenó a Moisés hacer una serpiente de bronce para que todo el que fuera mordido por una serpiente venenosa la mirara y viera. Sobra decir que la serpiente de bronce no tenía ningún poder en sí, pues no fue ella quien libró de la muerte a los que eran mordidos, sino Dios, quien siguió mostrándose como un Dios de misericordia. La serpiente sirvió para determinar el grado de confianza que la gente tenía en Dios. O sea, era un acto de confianza. Es una prueba para ellos, a ver cómo actuaban los desobedientes que se ponían. Luego dice el número 29. Entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: y el 21:22, pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. Pues de rodear la tierra de Edom, los israelitas llegaron a la cumbre del Pisga. Ahora les toca atravesar la tierra de los amorreos. Pide a Sehón, el rey de los amorreos, que les permita pasar por su territorio, tal como habían hecho con los edomitas. Le prometen no caminar por las viñas ni por los campos, no beber agua de sus pozos y transitar por el camino del rey, es decir, el camino principal de norte a sur en Transjordania. O sea, ellos no se iban a meter por todos sus sembrados, no iban a beber el agua. Pero supieron que iban a tener mucho cuidado al caminar para no hacerles daño. Uno dice Números 21-23. Mas Sehón no dejó pasar
que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto, y vino a Jahaza y peleó contra Israel. Sehón, tal como el rey de Edom, le negó el paso a los israelitas, y no contento con cerrarles el paso, reunió su ejército y salió a combatir a Israel en el desierto. Luego números 21-24. Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Dios protegió a su pueblo y le dio la victoria sobre sus enemigos. Los israelitas tomaron posesión de las ciudades de los amorreos, en Hezbón, capital del reino, y todas sus aldeas. Ya hemos dicho que el Arnón es un torrente que va desde la meseta de Transjordania hasta el Mar Muerto. El Jaboc es uno de los principales afluentes del Jordán y era el límite occidental del reino de Sehón con Amón. Bueno, entonces vamos a pasar a las aplicaciones de estudio. Primero, las flaquezas de los grandes hombres de la fe también fueron castigadas por Dios. Y dice esta imagen: los que son fuertes soporten las flaquezas de los débiles y ayúdenlos en su edificación. Moisés y Aarón pecaron contra Dios y como castigo no pudieron entrar a la tierra prometida. Es importante notar que también los grandes siervos de Dios siguen siendo humanos y como tales expuestos a las tentaciones y caídas. Pero lo más maravilloso de tales personas es que nunca se quedaron caídos, siempre volvieron a Dios y arreglaron su situación con Él. Esto nos sirve de ejemplo también a nosotros. No importa cuán alto hemos llegado, seguimos siendo humanos y necesitamos de la presencia y ayuda de nuestros. Las flaquezas de los grandes hombres de la fe también fueron castigadas por Dios. Segundo, como hijos de Dios debemos estar agradecidos con Él por proveer para nuestro sustento. Y dice esta imagen: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. La gratitud de los israelitas les llevó La ingratitud de los israelitas les llevó a renegar del alimento que Dios les dio en el desierto. La Biblia nos enseña que debemos ser agradecidos y estar contentos con el sustento que Dios aún todavía no tenemos progreso. Siempre tenemos algo para comer y estamos con esa ingratitud tan grande y el deseo de tener otra cosa, porque no estamos aprovechando lo que tenemos. Y entonces el Señor nos muestra a veces esa pareja de una manera que podamos sentir la mano de Él para que miremos y seamos con gratitud al Señor, haciendo lo que al Señor le agrada, que es darle gracias por cada cosa que nos da. Podemos estar agradecidos todo el día, alabando, glorificando el nombre del Señor. Tercero, Dios ha establecido que quienes se dedican a su ministerio vivan de Él. Dice, la familia es el primer ministerio que debes cuidar. La serpiente ardiente de bronce fue levantada en un asta para que todo el que fuera mordido por una serpiente la mirara y fuera salvo. Muchos años después, Dios permitió que su Hijo fuera levantado en una cruz para que cualquier pecador acuda a Él y sea salvo de la condenación eterna.